de lo que ellos te están diciendo, concentrarte en la historia que ellos te están presentando y preguntar sobre esa historia. So that's in contrast to asking questions for answers, asking questions to get more information or to get more data. Y eso es contrario a lo que generalmente se dice que tienes que preguntar, hacer preguntas para encontrar información o hacer preguntas para colectar más datos. That questions are a way of helping you learn more about what they want you to learn. It helps them tell their story, expand it, clarify it. Las preguntas tienen que estar encaminadas a ayudarlos a expandir aquello que ellos te quieren decir, aquello que ellos te quieren contar. Y simplemente tus preguntas son para clarificar o para ver si estás entendiendo lo que ellos te quieren decir. And they're part of what I call the generative dialogical process that happens in the kinds of conversations I'm talking about. Y en esas conversaciones de las que estoy hablando se da lo que yo le llamo el proceso dialógico generativo. So in other words, another way of thinking about it is that each person that you meet, each situation, each life circumstance that you learn about is new. You've never met that person before. You've never heard of that particular life circumstance before. En otras palabras, lo que estoy tratando de decirles es que cuando se encuentran con su cliente, cada vez que se encuentran con él o con ella, es nuevo. Están ustedes aprendiendo algo que en ese momento el cliente quiere compartir con ustedes. So if it's a new story, a new person you've never met before, then you can't come in with pre-structured questions or questions that are preformed before you meet. Entonces, si ustedes se acercan o comienzan cada conversación pensando que es una persona nueva a la que no conocen, entonces no pueden llegar con preguntas preestructuradas acerca de la situación. Because if you haven't heard the story before, you don't know what to ask. Porque si no has escuchado la historia anteriormente, ¿cómo sabes qué preguntar? Now, an analogy that may seem puzzling from my colleague Tom Anderson, a Norwegian psychiatrist. Una analogía que me gusta mucho y que utiliza un colega noruego llamado Tom Anderson. He says, the dog will teach you how to stroke it. The dog will teach you How to stroke it. The dog will teach you how to pet it. Ah, que el perro te va a enseñar cómo quiere que lo acaricies. The client will teach you what questions to ask. El cliente te enseñará qué tipo de preguntas y qué preguntas le debes hacer. Yes. En español, ¿el proceso dialógico generativo tiene algo que ver con la fenomenología o es como un método diferente? She wants to know that if the dialogical generative process has to do with phenomenology, or is something different, or is a different type of framework. There is a connection, and I'll back up and get to some of the assumptions in a moment. Sí hay una conexión y después haré las conexiones teóricas necesarias. So what I have found over the years, and my colleagues have found, is that when you're very interested in what the other person is saying, you ask questions that are informed by the conversation, by what they're saying. And the person that you're speaking with no longer is your teacher, but you really become kind of co-learners, looking into, inquiring into what's important to them. Y lo que hemos descubierto mis colegas y yo es que cuando realmente
tú comienzas este proceso generativo, conversacional con tus clientes, llega un momento que ni siquiera tu cliente es el maestro y tú el estudiante, sino que realmente comienza a generarse un proceso que es compartido, en donde los dos están co-creando el proceso conversacional. So what begins, as I was saying earlier, as a one-way learning process begins to naturally and spontaneously shift into a two-way learning process where you're doing something together. Entonces, aquello que tal vez comienza como un proceso unidireccional, donde una persona está enseñando y la otra está aprendiendo, poco a poco va evolucionando hasta convertirse en un proceso compartido de aprendizaje. Okay. So let me back up a moment and share some of the assumptions on which what I'm talking about is based. Entonces, déjenme darles un poco del background, o sea, de lo que está detrás de estas cuestiones de las que estoy hablando. So I put the assumptions that I draw from under an umbrella that I call a postmodern umbrella. Yo pongo todas estas cosas de las que estoy hablando debajo de un marco muy amplio al que le llamo postmodernismo, That includes some common threads that run through postmodernism, social constructionism, y tiene algunas líneas en común con el postmodernismo, con el construccionismo social, hermeneutic philosophy, con la filosofía hermenéutica, the philosophy of interpretation, la filosofía de la interpretación and various theories of dialogue and narrative. y varias teorías sobre el diálogo y la narrativa. And the common threads that run through these philosophical and theoretical perspectives, the central threads have to do with an alternative way or a different way of thinking about knowledge and language. Y el hilo en común o lo que tienen en común todas estas teorías y estas maneras de mirar al mundo y a la conversación es lo que yo le llamo teorías sobre el conocimiento y sobre el lenguaje, knowledge and language, ¿no? Sí. So we live in a world in which most people and most of us have learned to think that knowledge is something out there that we discover, almost like you go on an archaeological dig. Vivimos en un mundo en el que concebimos el conocimiento como algo que se encuentra ahí afuera y que tenemos que ir a descubrirlo, casi como un arqueólogo hace una excavación para descubrir. And that knowledge is something that is created by people on the top of a pyramid, for example, and passed down to the rest of us at the foot of the pyramid. Y que el conocimiento es algo que es creado y desarrollado por gentes que se encuentran en la cúspide de la pirámide y que es pasado de una manera vertical a aquellos de nosotros que nos encontramos en la base. And we live in a world in which knowledge is something that is static or fixed. Y que vivimos también en un mundo en el que se concibe el conocimiento como algo que es estático o que es fijado. And that one person can put into the head of another person, whether that's with spoken words or the printed words on a book, for example. Y que es algo que se puede como meter en la cabeza de otra persona, ya sea a través de una presentación o a través de un libro y de la palabra escrita. An alternative way of thinking about knowledge that my colleagues and I have found very helpful is thinking about knowledge as something that we create together. Y una manera muy útil que hemos concebido mis colegas y yo es concebir el conocimiento como algo que es creado conjuntamente
abiertamente entre nosotros, that it's a social, a communal process. que hay un proceso que es comunitario, que es social, And that it's something that's alive and fluid. y es algo que está vivo y que es fluido. And so, for example, I can share with you my practice, my biases, my prejudices, Por ejemplo, yo puedo compartir con ustedes mis prácticas, mis prejuicios, and I offer them and I think of them as kind of floating around in the room, in this space. y se las puedo ofrecer y mirarlas como algo que está flotando aquí en este cuarto, en este salón. And that each of you interacts with what I'm offering in your own unique and special way. Y que cada uno de ustedes interactúa con aquello que yo les estoy ofreciendo de una manera muy particular y muy propia, Influenced by your own history, your own learning, your own personal experiences. influido por su propia experiencia, su propio aprendizaje, sus propias ideas preconcebidas, And that you are each having your own inner silent conversation, creating something that's unique and relevant for you. y ustedes están teniendo sus propias conversaciones internas sobre esto que yo les estoy compartiendo y lo están analizando y colocando de la manera que para ustedes es conveniente. So I don't think that you can take what I say or do exactly as I say or do it with the same meaning and understanding it has for me. Entonces yo no pretendo que ustedes tomen todo aquello que yo digo y lo entiendan o le den el mismo valor exactamente a la comprensión que yo tengo de él o el valor que yo le doy. Because that's impossible, because you're interacting with it and you're influencing it. Porque eso es imposible. Ustedes están interactuando con ese conocimiento y están influenciando también ese conocimiento y lo que están comprendiendo. So I said some alternative ways of thinking about knowledge and language. Now regarding language, most of us think of the meaning is in the word, or a word, for example, is representational. Sí, entonces eso es de una manera muy sencilla el concepto que yo tengo acerca del conocimiento. Les decía que el otro concepto clave es el concepto del lenguaje. La mayoría de nosotros pensamos que el significado del lenguaje se encuentra en la palabra en sí misma. Or that words mirror are representative of the thing or the person or the idea. Y que las palabras son un espejo o representan fielmente una idea, un concepto, un objeto. So a different way of thinking of language, for example, with words, is that we create the meaning of the word as we are using it. Y otra manera muy diferente de pensar acerca del lenguaje es pensar que nosotros creamos el significado de las palabras en el transcurso de su uso, es decir, conforme las vamos usando, le vamos dando significado. So, in terms of the kinds of conversations that I'm talking about, the therapist or the business coach or the business consultant would not think of themselves as an expert who has a body of knowledge that they're going to put into the head of or influence another person with. Entonces, volviendo a donde comenzamos, que fue todo el tema de las conversaciones, el tipo de conversaciones de las que yo estoy hablando no son conversaciones en las cuales el profesional enseña o mete en la cabeza del cliente una serie de ideas o de conocimientos. But rather together we're going to create knowledge that has relevancy and usefulness for the client. Sino que de una manera conjunta vamos a generar conocimiento que es relevante e útil
para el cliente dadas sus circunstancias. And that I'm not going to assume that I know what another person says what another person means when they say, I'm sad or I'm depressed. Y que no voy a asumir que realmente comprendo o entiendo lo que la otra persona está sintiendo, pensando cuando me dice estoy triste o estoy deprimido. Or if they say, I want my managers to be better managers. O cuando me dicen quiero que mis gerentes de mando medio sean mejores gerentes. That I'm not going to assume I know what they mean, but I'm going to have to be curious and ask questions and help me learn more about what it is that they are speaking of. Y no voy a asumir que sé qué es lo que significa, sino que voy a tener una actitud de curiosidad y preguntarles cuál es el significado y qué es lo que ellos me están queriendo decir cuando me dicen esas palabras. So it's this interactive process of always trying to understand the other person's meanings. Entonces es un proceso interactivo en el cual siempre estamos tratando de entender los significados que tienen las otras personas. And with the caution that you will never ever be able to truly understand another person or what he or she means, or what the influence of their life circumstance is like for them. Y sabiendo y siendo muy cuidadosos de que es imposible realmente saber qué significa algo para otra persona, qué significa y qué están queriéndome decir y qué está significando para sus vidas o sus organizaciones, lo que me están diciendo. Okay, so I've been talking much too much. I'm going to pause for a moment. He estado hablando mucho, así que voy a pausar por un momento And invite you to turn and speak with each other. y les voy a pedir que giren sus sillas un poco y formen grupitos y hablen con ustedes mismos. And share with each other some of the inner talk or inner conversations that you've been having with yourself while I've been able to speak out loud. Y que compartan las conversaciones internas o los pensamientos, lo que está rumiando en su cabeza mientras yo he estado hablando. Whether those are questions or critiques or comments. Ya sea que sean preguntas o críticas o comentarios. So just like I think when I'm working with a therapy client or a business client, that their inner conversation is the most important conversation in the room. Es como cuando estoy trabajando con un cliente, ya sea en el sistema terapéutico o en el contexto de las organizaciones. La conversación más interesante siempre es la que sucede internamente. I think that each of your inner and silent conversations are the most important ones in the room. De esa manera también en este momento pienso que las conversaciones internas que ustedes están sosteniendo son las más importantes y más interesantes. So again, I invite you to take a few minutes, turn and share with each other some of the things you've been talking with yourself about. Así es que les invito a que por favor formen grupitos, que giren un poco sus sillas y compartan esas cosas.